Bienvenido a un recorrido vibrante por las 20 joyas urbanas más maravillosas del mundo. Todo en un solo video, en este tu canal favorito, Mapa Mundi TV. En muchas partes del mundo no solo es diversidad cultural, historia profunda y paisajes sorprendentes. También es hogar de pueblos que deslumbran por su belleza, arquitectura, energía y alma. Desde la cuna del tango hasta selvas que rodean rascacielos, pasando por ciudades coloniales, capitales modernas y tesoros escondidos. Prepárate para conocer los pueblos más hermosos del planeta. Si estás buscando inspiración para tu próximo viaje, este video es para ti. Pueblo número 20. Göreme, Turquía. En el corazón de la región de Capadocia, donde las montañas han sido esculpidas por el viento y la lava durante millones de años, se encuentra Göreme, un pueblo incrustado entre chimeneas de hadas. Formaciones rocosas tan fantásticas que parecen haber sido soñadas por gigantes. Aquí, la historia no se escribe sobre papel, sino en piedra. Desde tiempos del Imperio Bizantino, los cristianos del siglo IV excavaron iglesias, casas y monasterios en las paredes de toba volcánica. Aún se pueden visitar frescos milenarios en las capillas subterráneas del Museo al Aire Libre de Göreme, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las casas modernas, muchas de ellas hoteles, también están construidas dentro de cuevas. Al entrar, uno descubre habitaciones decoradas con alfombras turcas, lámparas de cristal de colores, y paredes que respiran la memoria del pasado. Cada amanecer, decenas de globos aerostáticos surcan el cielo en un espectáculo silencioso. Desde las alturas, el paisaje se revela como un océano de piedra ondulante, con colores que van del ocre al rosa, del blanco al dorado. La gastronomía local incluye platos como el testi kebab, cocido en ollas de barro selladas, el menemen con huevo y pimientos, y el té negro servido en tulipanes de vidrio. Göreme es una experiencia multisensorial. Visual, espiritual, histórica. Un lugar donde la piedra y el cielo se abrazan cada mañana. Pueblo número 19. Bled, Eslovenia, esloveno. En los Alpes Julianos, donde los bosques se reflejan en lagos como espejos eternos, se encuentra Bled, uno de los pueblos más bellos de Europa Central. Su joya es el lago glaciar que lleva el mismo nombre, en cuyo centro se levanta una pequeña isla con una iglesia que parece flotar sobre las aguas esmeralda. La iglesia de la Asunción, del siglo XVII, se alza sobre la única isla natural de Eslovenia. Para llegar a ella, se toma una tradicional barca de madera llamada pletna, conducida por remeros que heredan el oficio de generación en generación. Se dice que tocar la campana de la iglesia y pedir un deseo garantiza fortuna. En la cima de un acantilado que bordea el lago, se erige el castillo de Bled, una fortaleza milenaria con torres, puentes levadizos y un museo donde se conservan documentos medievales. Desde su terraza se contempla uno de los panoramas más famosos del país. Bled también es conocido por su torta tradicional, la cremna resina, una mezcla de crema pastelera, hojaldre y azúcar glass que se sirve en cada cafetería frente al lago. En invierno, el paisaje se cubre de nieve, y las luces navideñas se reflejan en el agua helada. En verano, los senderos entre abetos y castaños son ideales para caminatas y ciclismo. Bled es calma, belleza, historia y naturaleza en perfecto equilibrio. Pueblo número 18. Francia. Entre Mónaco y Niza, encaramado sobre un acantilado a más de 400 metros sobre el nivel del mar, se alza un pueblo medieval que domina la costa azul con la elegancia y el misterio de un nido de águilas. Desde sus murallas se puede ver, a lo lejos, el azul infinito del mar Mediterráneo extendiéndose como una seda brillante. Tiene una historia que se remonta a más de 2000 años. Primero habitado por los ligures, luego por los romanos y finalmente fortificado por los franceses, ha visto pasar imperios y artistas. Uno de sus visitantes más célebres fue Friedrich Nietzsche, quien solía caminar desde la playa hasta la cima del pueblo por un sendero que hoy lleva su nombre. Las calles empedradas forman un laberinto de galerías, talleres de perfumería, boutiques y cafeterías escondidas. Las fachadas de piedra están cubiertas de bugambillas, glicinas y jazmines. El punto más alto del pueblo es el Jardín Exótico, un jardín botánico construido sobre las ruinas de un castillo del siglo XIV. Desde allí, se tiene una de las vistas más espectaculares de toda la Riviera francesa. La experiencia culinaria es también sublime.
Restaurantes con estrellas Michelin se esconden tras portones de hierro. Se sirve foie gras con higos, ravioles de langosta, vinos de la Provenza y postres perfumados con lavanda. Ese no es solo un lugar, es una experiencia estética y espiritual. Un diálogo entre la piedra, el viento y el mar. Pueblo número 17. Huacachina, Perú. Imagina un pequeño oasis rodeado por dunas doradas que alcanzan hasta 100 metros de altura. En medio del desierto de Ica, en el suroeste del Perú, existe Huacachina, un pueblo de fantasía con una laguna natural en su centro, rodeada de palmeras, sauces y leyendas antiguas. Según la tradición local, la laguna nació cuando una princesa indígena lloró la muerte de su amado. Sus lágrimas formaron el oasis, y ella, al huir, dejó tras de sí su espejo mágico, que se convirtió en la laguna actual. Algunos aún dicen que la mujer se convirtió en sirena y que se aparece durante las noches de luna llena. Huacachina tiene menos de 100 habitantes permanentes, pero su magnetismo atrae a miles de viajeros cada año. Las actividades más populares incluyen el sandboard sobre las dunas gigantes y los recorridos en buggies que avanzan a toda velocidad por las colinas de arena como si surcaran olas sólidas. La laguna, alimentada por aguas subterráneas, ha sido utilizada desde el siglo XIX como balneario natural. Se le atribuyen propiedades curativas, especialmente para la piel y los huesos. En los últimos años, el pueblo ha desarrollado una vibrante cultura juvenil, con bares, música en vivo y hoteles boutique construidos con madera, piedra y caña. Huacachina es uno de esos lugares que parecen no existir. Pero existe. Es una rareza, un poema en medio del desierto. Pueblo número 16. Saanses-Schans. Países Bajos. A escasos 20 minutos de Ámsterdam, entre canales, campos verdes y cielos infinitos, se extiende Saanses-Schans, un pueblo museo que parece atrapado en el siglo XVIII. Es uno de los últimos lugares donde los tradicionales molinos de viento neerlandeses aún giran sobre sus bases de madera, cumpliendo funciones que hace siglos eran vitales: moler grano, prensar aceite o aserrar madera. Saanses-Schans no es solo una postal, es una recreación viviente de la vida rural holandesa. Las casas de madera, pintadas en tonos verdes y blancos, tienen tejados puntiagudos y jardines de tulipanes. Algunas datan del siglo XVII y fueron trasladadas pieza por pieza desde otros pueblos cercanos. Los visitantes pueden entrar en talleres donde aún se fabrican los famosos klompen, los zuecos de madera que usaban los agricultores. También pueden ver cómo se elabora el queso Gouda, cómo se imprimen grabados con técnicas antiguas o cómo se fabricaban los pigmentos para la pintura holandesa clásica. El ambiente huele a cacao, ya que en la región hay fábricas de chocolate artesanal. Al mismo tiempo, se oye el crujir de los molinos y el graznido de las gaviotas. Saanses-Schans es una cápsula de tiempo, una prueba de que la modernidad puede convivir con la tradición, siempre que se respete la memoria. Pueblo número 15. Sidi Bou Said, Túnez. A solo 20 kilómetros al norte de Túnez capital, sobre un acantilado que se asoma al mar Mediterráneo como si quisiera tocar el horizonte, se encuentra Sidi Bou Said, uno de los pueblos más encantadores del norte de África. Su identidad visual es inconfundible: casas blancas con puertas, ventanas y rejas pintadas de un azul profundo, como si el cielo hubiera caído sobre sus muros. Este lugar comenzó como un asentamiento espiritual en el siglo XIII, cuando el místico islámico Abou Said al-Baji se instaló allí. Con el tiempo, se convirtió en un lugar de retiro para sabios, poetas y artistas, atrayendo a figuras como Paul Klee, Simone de Beauvoir y André Gide. El trazado urbano es una sinfonía de curvas y sombras, escaleras empinadas, calles empedradas, patios floridos y balcones de hierro forjado que filtran la luz del sol. Desde lo alto del pueblo, se puede ver la costa curvada y las embarcaciones balanceándose en el puerto deportivo. Las cafeterías son parte esencial de la vida aquí. La más famosa, el Café des Délices, se escalona en terrazas hacia el mar. Allí se bebe té con piñones mientras se escucha música andalusí flotando en el aire. Las pastelerías sirven macro de dátiles, baklava con miel y slevia recién frita. La arquitectura de Sidi Bou Said es una síntesis de herencia árabe, influencia andalusí y sensibilidad mediterránea. Es un pueblo que no necesita contar su historia, la muestra en cada rincón. Pueblo número 14. Gokayama,
Japón. Anidado entre los picos montañosos de la región de Hokuriku, en la prefectura de Toyama, se encuentra Gokayama, un pueblo que parece congelado en el tiempo. Al igual que su vecino más famoso Shirakawa-go, Gokayama es hogar de las casas Gazukuri, pero aquí el turismo masivo no ha llegado, y por eso el silencio reina. Gazukuri significa manos en oración, por la forma en que los techos empinados recuerdan a dos manos unidas. Están construidos con techos de paja de más de 1 metro de grosor, especialmente diseñados para soportar la nieve que puede alcanzar hasta 4 metros en invierno. Gokayama tiene menos de 1000 habitantes distribuidos en 2 aldeas principales, Ainokura y Suganuma. En ambas, la vida sigue ritmos ancestrales. Se cultiva arroz, se crían gusanos de seda, y se conservan canciones y danzas que se remontan al periodo Edo. Las noches en invierno son mágicas. Los tejados nevados brillan bajo la luz de linternas de papel, y los niños juegan mientras los ancianos entonan viejas melodías con instrumentos hechos a mano. Aquí, los turistas no son una invasión, son invitados. La hospitalidad es silenciosa, respetuosa, profunda. Gokayama no se impone, se revela lentamente. Pueblo número 13. Colonia del Sacramento, Uruguay. A la orilla del inmenso y marrón río de la Plata, donde las aguas dulces parecen mar y los atardeceres se tiñen de fuego, reposa Colonia del Sacramento, una de las ciudades más antiguas de América del Sur. Fundada en 1680 por los portugueses, disputada durante siglos por España, y finalmente uruguaya, Colonia es un testimonio vivo de la fusión de culturas. El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva calles empedradas de granito irregular, faroles de hierro forjado, y casas bajas de piedra con tejados de barro cocido. La calle de los Suspiros, flanqueada por construcciones del siglo XVII, guarda leyendas románticas y trágicas. Unos dicen que los suspiros eran de los condenados que caminaban hacia la horca, otros, de amantes que se separaban al pie del río. Colonia respira en voz baja. Se camina lento, se observa, se conversa. Las plazas están sombreadas por jacarandás, y el aroma a pan casero y café tostado se mezcla con la brisa salobre del río. La gastronomía es un viaje en sí mismo: chivitos uruguayos, milanesas napolitanas, dulce de leche artesanal y vinos Tanat de bodegas locales. En el puerto, decenas de veleros se mecen como cuna, recordando que aquí siempre hubo tránsito de personas, de historias, de culturas. Colonia es nostalgia pura. Es una canción antigua que aún suena en los adoquines. Pueblo número 12. Cua Van, Vietnam. Flotando serenamente entre las formaciones rocosas de la bahía de Alon, Cua Van es un pueblo que desafía las convenciones de la vida terrestre. Aquí, en el norte de Vietnam, las casas no tienen cimientos, los caminos son de agua y los vehículos son botes que se deslizan suavemente por canales de jade líquido. La comunidad de Cua Van, compuesta por menos de 300 personas, ha vivido durante generaciones aislada del mundo moderno. La vida gira en torno al mar, la pesca, el cultivo de ostras perleras, y la recolección de algas marinas forman la base económica y cultural del pueblo. Cada casa está construida sobre plataformas de madera sostenidas por bidones y barriles reciclados. Estas estructuras flotantes están pintadas en colores vivos: rojo, azul, verde, naranja. Los techos de hojalata reflejan el sol como espejos, y cuerdas gruesas amarran las viviendas entre sí para resistir los vientos del monzón. A pesar de la humildad de las construcciones, el sentido de comunidad es fuerte. Existe una escuela flotante, donde los niños aprenden a leer, a escribir y a navegar. Hay incluso una pequeña biblioteca con libros laminados para resistir la humedad. Las celebraciones tradicionales, como el Festival de las Linternas del Agua, iluminan la bahía con cientos de luces flotantes, mientras los tambores marcan el ritmo de danzas antiguas. El entorno natural que rodea Cua Van es de una belleza imponente. Las montañas de piedra caliza emergen del mar como dragones dormidos. Las cuevas ocultas, como la cueva de Tien Ong o la de Han Blon, ofrecen pasajes secretos a lagunas interiores donde reina el silencio absoluto. Cua Van es un recordatorio de que la vida no necesita cemento para ser estable, ni calles para ser transitada. Aquí, lo esencial flota. Pueblo número 11. Alberobello, Italia. En el corazón de la región de Apulia, al sur de Italia,
se encuentra Alberobello, un pueblo que parece surgido de un libro de cuentos. Sus calles están pobladas por más de 1500 construcciones únicas conocidas como trulli, casas circulares hechas de piedra seca y rematadas por techos cónicos que se asemejan a gorros de mago o colmenas de abejas. Este estilo arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, tiene orígenes prácticos y políticos. En el siglo XVI, los condes de Conversano impusieron impuestos por construcciones permanentes. Para evadirlos, los pobladores idearon viviendas que podían ser desmontadas rápidamente. Así nacieron los trulli, construidos sin mortero y encajados con precisión milimétrica. Los techos están decorados con símbolos pintados a mano, cruces, lunas, soles, estrellas, y signos esotéricos que mezclan creencias cristianas, paganas y hasta cabalísticas. El interior de los trulli es fresco en verano y cálido en invierno, gracias al grosor de las paredes y su diseño circular, que regula la temperatura de forma natural. Pasear por el barrio de Rione Monti es como entrar en una realidad paralela: calles de piedra blanca, balcones adornados con geranios, tiendas de artesanía donde se venden productos de oliva, cerámica esmaltada y pequeñas miniaturas de los propios trulli. La gastronomía local es rústica y poderosa. Los orecchiet con cimé di rapa, una especie de pasta con brócoli silvestre, el pan de Altamura, los embutidos artesanales y el vino negro amaro acompañan la vida diaria. Todo se sirve con generosidad, como dicta la hospitalidad del sur de Italia. Aunque es un destino turístico popular, Alberobello ha sabido conservar su esencia. En las primeras horas de la mañana, cuando los visitantes aún no han llegado, se puede escuchar el canto de los pájaros, el eco de las campanas lejanas y el susurro del viento acariciando las piedras. Es en ese momento cuando el pueblo revela su verdadera magia. Pueblo número 10. Ait Ben Haddou, Marruecos. A mitad de camino entre Marrakech y el desierto del Sáhara, sobre la antigua ruta de caravanas que unía África Occidental con el Mediterráneo, se alza Ait Ben Haddou, una joya arquitectónica del sur marroquí. Se trata de un czar, o ciudad fortificada, construida enteramente en adobe, piedra, paja y madera de palma. Su historia se remonta al siglo XVII, aunque hay evidencias de asentamientos anteriores. Lo que sorprende de este lugar es su armonía con el entorno. La arquitectura parece surgir naturalmente del paisaje. Las casas son cúbicas, de color terracota, y están agrupadas de forma orgánica, como un panal de barro y sol. Durante siglos, fue un punto estratégico para el comercio de oro, sal y esclavos. Aquí descansaban las caravanas que venían desde Tombuctú, luego de cruzar el inmenso mar de arena. Las familias que vivían en el czar lo hacían en comunidades autosuficientes, compartiendo graneros, hornos de pan y pequeñas mezquitas. Hoy en día, Ait Ben Haddou conserva muchas de esas tradiciones, aunque solo unas pocas familias continúan viviendo dentro de sus muros. La mayoría ha migrado a un nuevo asentamiento del otro lado del río Ounila, pero el czar aún respira. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, su fama se disparó gracias al cine. Fue escenario de películas como Gladiador, Babel, La Momia, y series como Game of Thrones, donde representó la ciudad de Yunkai. Durante la llamada Hora Dorada, cuando el sol se esconde detrás del Atlas, el czar se convierte en una fortaleza de fuego líquido. Las sombras se alargan y las paredes brillan como cobre. Los visitantes caminan entre callejuelas estrechas, suben a las terrazas para observar el paisaje y, si tienen suerte, escuchan el llamado a la oración desde alguna lejana mezquita. La cocina local ofrece tajines cocinados a fuego lento, cuscús con verduras del oasis, y té verde con menta que se sirve en vasos decorados con filigrana. Todo aquí tiene un ritmo lento, espiritual. Ait Ben Haddou no es solo un sitio turístico, es un símbolo de resistencia cultural, de adaptación al desierto y de belleza austera. Pueblo número 9. Cinque Terre, Italia. Ubicadas en la costa noroeste de Italia, en la región de Liguria, Cinque Terre es una constelación de 5 pueblos colgados entre el mar y la montaña: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Con una historia que se remonta al siglo XI, este conjunto de villas fue esculpido literalmente en la roca por generaciones de pescadores, agricultores y marineros. El paisaje es tan abrupto como fascinante. Colinas cubiertas de viñedos que descienden en terrazas hacia un mar azul profundo.
Estos cultivos fueron creados por el hombre piedra por piedra, construyendo más de 7.000 kilómetros de muros de contención, muchos de ellos aún en pie. Esta obra monumental, que recuerda a los antiguos andenes incas, es uno de los logros más notables de la agricultura humana. Monteroso, el mayor de los 5, es famoso por sus playas de arena dorada y su estatua de Neptuno tallada en roca. Su casco antiguo está dividido por una torre medieval, y entre sus calles se esconden conventos, panaderías y pequeños mercados de pescado. Vernaza es una postal viva, casas color pastel, una pequeña bahía que parece abrazada por los acantilados, y una iglesia gótica a orillas del mar. Se dice que aquí, en tiempos de piratas, los habitantes escondían oro entre las piedras de la torre de vigilancia. Corniglia, el único que no tiene acceso directo al mar, se alza en lo alto de un promontorio. Es el más tranquilo, con menos turismo y más alma local. Sus vistas panorámicas son inigualables, y el aroma de las albahacas frescas lo envuelve todo. Manarola, quizás el más romántico, se extiende sobre una colina que se sumerge suavemente en el agua. Sus casas parecen trepar unas sobre otras, mientras el puerto pequeño sirve de refugio a botes de pesca cubiertos por lonas de colores. Al atardecer, el pueblo se transforma en una sinfonía de luz, sombra y reflejo. Riomaggiore, el más oriental, se desarrolla en un valle estrecho. Es el punto de partida de la famosa Vía dell'Amore, un sendero costero excavado en la roca que conecta con Manarola. Las parejas de todo el mundo vienen aquí a colgar candados en los barandales como símbolo de amor eterno. La cocina local es una celebración de los sabores marinos y del perfume de la tierra. Las anchoas saladas de Monteroso, el pesto genovés hecho con albahaca local, la focaccia con aceitunas negras y los vinos blancos secos como el Cinque Terre DOC son parte esencial de la experiencia. Visitar Cinque Terre no es solo caminar entre casas de colores o tomar fotografías desde los miradores, es adentrarse en un modo de vida ancestral, donde la lucha contra la geografía se convirtió en arte. Es ver cómo el ser humano y la naturaleza pueden, cuando se entienden, crear belleza duradera. Pueblo número 8. Reine, Noruega. En el Círculo Polar Ártico, en las Islas Lofoten, se encuentra Reine, un pequeño pueblo pesquero con menos de 300 habitantes que parece tocado por la mano del cielo. Las montañas se alzan en forma de dientes afilados, mientras las casas rojas y blancas flotan sobre el agua, sostenidas por pilotes de madera. Durante el invierno, las auroras boreales tiñen el cielo de verdes y morados danzantes. En verano, el sol no se pone nunca del todo, y el sol de medianoche baña al pueblo con una luz dorada constante. Los rorbuer, casas de pescadores, pueden alquilarse para dormir al borde del fiordo. Desde ahí, los visitantes pueden avistar ballenas, caminar entre montañas de granito, o simplemente escuchar el silencio del Ártico. Reine es aislamiento y belleza pura. Es uno de esos lugares que te recuerda lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Pueblo número 7. Hobbiton, Nueva Zelanda. Aunque no es un pueblo tradicional, Hobbiton se ha convertido en uno de los lugares más mágicos del mundo. Ubicado en Matamata, Nueva Zelanda, este conjunto de casas redondas y colinas verdes fue creado para la trilogía de El Señor de los Anillos y permanece hoy como un pueblo real, aunque nacido de la fantasía. Las casas de los hobbits están excavadas en colinas, con puertas circulares, jardines rebosantes de flores, huertos cuidados y chimeneas que huelen a leña. Todo está diseñado para parecer habitado, como si Frodo y Sam pudieran salir en cualquier momento. La taberna del Dragón Verde sirve cerveza artesanal y pasteles caseros, y desde lo alto de la colina de Bolsón Cerrado se observa todo el valle cubierto por una capa infinita de pasto. Aunque fue creado hace apenas 2 décadas, Hobbiton tiene una magia temporal. Más de 600.000 personas lo visitan cada año, buscando reconectar con su niño interior y con los paisajes que parecen sacados de un sueño eterno. Pueblo número 6. Paraty, Brasil brasileño. Entre la selva atlántica y el océano, escondido entre manglares y montañas, se encuentra Paraty, un pueblo colonial detenido en el siglo XVIII. Fundado por los portugueses, sus calles empedradas resisten el paso del tiempo y de las mareas, pues cuando sube la marea, el mar inunda suavemente algunas calles del centro histórico, limpiando las piedras antiguas. Paraty fue clave en la Ruta del Oro, pero hoy es un santuario de cultura, arte y naturaleza.
Sus casas de fachadas blancas y puertas de colores se alinean como en un carnaval congelado. Aquí nacen festivales de literatura, cine y música que atraen a miles de visitantes cada año. Las playas cercanas, como Trindade o Saco do Mamanguá, son paraísos vírgenes de arena dorada y agua esmeralda. Y detrás de Paraty se extienden las montañas de la Serra da Bocaina, hogar de cascadas secretas, pueblos indígenas y senderos coloniales. La gastronomía mezcla sabores tropicales con herencias portuguesas, como la moqueca, la cachaca artesanal y los dulces de banana cocida con canela. Paraty es una joya escondida entre la selva y el mar. Pueblo número 5. Oia, Grecia. En la isla de Santorini, colgada sobre los acantilados del mar Egeo, se encuentra Oia, una joya de cúpulas azules y paredes encaladas que parece suspendida entre el cielo y el mar. Su silueta es reconocida en todo el mundo, pero su esencia solo se entiende cuando se la vive. Oia tiene menos de 1.500 habitantes permanentes, pero su corazón late con la historia de miles de años de civilización griega. Cada atardecer en Oia es una ceremonia. Cientos de visitantes se reúnen en silencio para ver cómo el sol se sumerge en el mar, tiñendo de naranja las casas cicládicas y las terrazas colgantes. Las calles de Oia serpentean entre galerías de arte, panaderías que huelen a miel y canela, y pequeñas capillas ortodoxas con puertas color turquesa. Las casas cueva, excavadas en la piedra volcánica, ofrecen una frescura natural que no necesita aire acondicionado. Aquí el tiempo no se mide por relojes, sino por la luz que cambia cada hora y los aromas que trae el viento marino. Oia es poesía visual, una postal viva del Mediterráneo eterno. Pueblo número 4. Giethoorn, Países Bajos. En el corazón de la provincia de Overijssel, donde los canales reemplazan las calles y las embarcaciones suenan en lugar de autos, se encuentra Giethoorn, conocido como la Venecia del Norte. Con poco más de 2.500 habitantes, este pueblo neerlandés parece una acuarela viva, donde el agua, la madera y el silencio conviven en perfecta armonía. Fundado en el siglo XIII por monjes y campesinos, Giethoorn se construyó sobre turba y lagunas. Sus casas tienen techos de paja, jardines floridos y muelles privados desde donde parten pequeñas embarcaciones eléctricas. No hay caminos asfaltados en el centro, se camina por senderos verdes o se navega por canales cristalinos. En primavera, los tulipanes estallan en color. En otoño, los álamos tiñen de dorado el paisaje. En invierno, cuando el agua se congela, los lugareños patinan sobre los canales como si el tiempo se hubiera congelado también. Giethoorn no es solo belleza, es un ejemplo de convivencia armónica con la naturaleza. Aquí, cada detalle, desde el canto de los patos hasta el reflejo de las casas en el agua, parece coreografiado por la tranquilidad. Pueblo número 3. Chefchaouen, Marruecos. En las montañas del Rif, en el norte de Marruecos, se encuentra un pueblo pintado casi por completo de azul, Chefchaouen, también conocido como la Perla Azul. Con sus calles estrechas, sus casas encaladas en tonalidades celestes y sus patios interiores cubiertos de flores, este lugar es una joya escondida del mundo árabe. Fundado en el siglo XV por exiliados andalusíes, Chefchaouen mantiene una mezcla única entre lo islámico, lo bereber y lo hispánico. Su arquitectura sencilla se ve realzada por el color que lo inunda todo, desde las puertas hasta las escaleras, desde los zócalos hasta los muros. Hay al menos 100 tonos de azul distintos, según dicen los lugareños. Muchos creen que el color tiene un significado espiritual, representa el cielo, la fe, la paz. Otros dicen que simplemente ahuyenta a los mosquitos. Lo cierto es que la sensación de caminar por este pueblo es la de estar flotando en un sueño. Entre las actividades más recomendadas está subir a la colina de la Mezquita Española, desde donde se puede ver el pueblo completo al atardecer, iluminado por los últimos rayos dorados del sol. También se puede visitar el zoco, donde se venden alfombras, jabones de eucalipto, tajines y teteras de plata. Chefchaouen es paz visual, es mística urbana. Un respiro para el alma en medio del caos del mundo moderno. Pueblo número 2. Shirakawa-go, Japón. En el corazón de la prefectura de Gifu, entre montañas nevadas y bosques eternamente verdes, descansa Shirakawa-go, un pueblo tradicional japonés que parece sacado del pasado. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este sitio es famoso por sus casas gasosukuri, construcciones de techo inclinado,
hechas para resistir las nevadas más intensas de Japón. En invierno, el pueblo se cubre con un manto blanco que puede alcanzar más de 3 metros de altura. Las casas, construidas sin un solo clavo, han resistido siglos gracias a una técnica ancestral que imita las manos en oración. Gaso significa precisamente eso. Pero más allá de la arquitectura, Shirakawa-go ofrece una mirada íntima a la vida rural japonesa. Los campos de arroz, los ríos de agua cristalina, los pequeños templos escondidos entre árboles centenarios, todo en este lugar invita a la contemplación. Aquí, los días se miden por el sonido del agua y las estaciones se respetan como una religión. Durante el mes de enero, el pueblo realiza un espectáculo nocturno de iluminación que transforma el paisaje en una postal luminosa. Las casas parecen linternas gigantes bajo la nieve. No es un pueblo moderno, es un susurro del pasado que aún vive. Pueblo número 1. Eichstätt, Austria. En lo profundo de los Alpes austríacos, donde las montañas parecen acariciar el cielo y el agua duerme en calma, se encuentra Eichstätt, un pequeño pueblo que ha sido calificado como uno de los más bellos del mundo. Con menos de 800 habitantes, este rincón parece haber sido dibujado con la delicadeza de un cuento de hadas nórdico. Las casas de madera cuelgan sobre el lago Eichstättersee, reflejándose como si el pueblo tuviera un doble sumergido en el agua. Su historia se remonta a más de 3000 años, cuando ya era un importante centro de comercio de sal, de ahí su apodo, el corazón salino de Europa. Caminar por sus calles es como moverse dentro de una pintura. Las flores adornan balcones, los relojes de torre suenan con precisión antigua, y el silencio está solo roto por los pasos sobre la piedra mojada. Uno puede visitar la mina de sal más antigua del mundo o subir en funicular hasta lo alto del monte Salzberg, donde se abre una vista que corta la respiración. Durante el invierno, Eichstätt parece estar congelado en el tiempo. Con la nieve cubriendo los techos puntiagudos y las luces cálidas brillando desde adentro, este pueblo ofrece uno de los inviernos más románticos de toda Europa Central. Y así concluye nuestro recorrido por los 20 pueblos mágicos más hermosos del mundo. Lugares donde la belleza no es artificial, sino profundamente auténtica. Donde la historia, la cultura y la geografía se unen para ofrecernos una pausa del ruido del mundo moderno. Un viaje a lo esencial. Si te gustó el video, no se te olvide apoyarnos dándole clic en la campanita, dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima.